¿Qué tal, amigos y suscriptores del canal? Vale. En el último vídeo que os colgué en el blog, estuvimos viendo varios streamers para la pesca de la carpa, y nos centramos principalmente en la época inicial, en la que se empieza de alguna manera a orillar. Podemos empezar a pescarla prácticamente dentro de nada, en primavera. Vale. Y bueno, os hablé del tema de tamaños. También anteriormente hicimos otro tutorial en el que de alguna manera profundizamos en el tema del equipo adecuado que debéis de utilizar, y más o menos eh, habíamos visto el tema de moscas, épocas y demás. ¿Vale? Entonces, de cara a cómo debéis de planificar vuestras jornadas. ¿Vale? Eh, lo que os comenté en su momento, siempre tiene que ser en función yo por lo menos luego así, en función de la época del año. Tenéis que optar, en este caso, por un tipo de técnicas u otras. Pero os quería hacer este tutorial para, de alguna manera, profundizar en los errores más comunes que solemos cometer a la hora de estar pescando, sobre todo cuando ya de alguna manera pescamos peces ya grandes, ¿vale? Carpas que ya de alguna manera tienen experiencia, ya están muy, muy resabiadas, ¿vale? Entonces, ante todo, hay una serie de nociones muy básicas, que debéis de, en este caso, tener en cuenta, ¿vale? Lo más importante en esta pesca, sobre todo cuando ya os centréis en carpas ya muy grandes, peces viejos, ya, peces que ya, como os comenté en su momento, han visto de todo. Son carpas que son muy, muy inteligentes, aunque las veáis muchas veces muy tranquilas y demás, saben mucho. Entonces, para ya centrarnos en esa pesca, que a mí personalmente es de las que más me gustan cada año. O sea, yo he pescado carpas más pequeñas, pero cuando ya os centráis en peces de, digamos, récord, pues ya tenéis que, en este caso, optar por una técnica muy depurada, ¿vale? Lo más importante, ¿vale? En esta técnica, el acercamiento al pez, ¿vale? Eso es, quizá lo más importante, ¿vale? Cuando generalmente estáis recechando peces realmente grandes, ¿vale? Tenéis que tener dos cosas muy claras, ¿vale? A veces tenemos, en este caso, los peces en muy poca agua, ¿vale? Y muchas veces tendemos sin querer, por el hecho de acercarnos demasiado, pues al final terminamos espantando antes de lanzar, ¿vale? Eso es bastante común, porque pensamos que al estar comiendo tan tranquilas y demás, cuanto más cerca, más posibilidades tenemos en este caso, de clavar un pez, ¿vale? Es un error, pero de libro, de verdad, de libro. Eh, Tenéis que, digamos, acercaros, pero como digo yo, la norma es lo que de alguna manera el pez os permita, no más, ¿vale? No más. Recordar que aunque normalmente siempre tenemos la posibilidad de pescar con líneas muy discretas, este pez básicamente a mí me lo enseñó hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, os quería hacer este tutorial para comentároslo. Todos los ciprínidos, tanto en este caso la carpa como el bárbaro, ¿vale? Tienen un sistema sensorial en la cabeza, ¿vale? Aparte de los barbillones que
todos conocéis y son los que de alguna manera, gozando en el fondo, son los que utilizan para normalmente buscar las ninfas del fondo o todo el material en suspensión que ya van consumiendo y van comiendo. Hay digamos, un hueso que tienen en la cabeza, ¿vale? Que se llama el aparato de Weber, ¿vale? Es digamos, como para nosotros el tímpano, para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es un hueso que a la más mínima vibración, cualquier ruido que podáis en este caso emitir, o bien pisando o porque mováis una piedra o cualquier cosa, lo van a sentir. Sobre todo cuando las estéis recechando desde muy cerca. Desde muy cerca. Entonces, lo primordial, no tenéis siempre el por qué meteros al agua. Vale. Eso tenerlo muy claro. Habrá veces que las tengáis en un palmo de agua, muy, muy poca agua. No os metáis al agua. Si tenéis la posibilidad de lanzarlas desde fuera, mejor, ¿vale? Pero si las pescáis desde fuera, tenéis que, yo lo que recomiendo principalmente es pescarlas con línea flotante, ¿vale? Un bajo, como os dije en su momento, no excesivamente largo, unos 9 pies, con un tippet adecuado a la mosca que en este caso utilicéis, y sobre todo mucho sigilo. Mucho sigilo. O sea, en esta técnica es lo más importante, el acercamiento al pez. Si sois capaces de acercaros al pez y no os siente, pues ya tenéis prácticamente el 50% de posibilidades de que os lo coja, ¿vale? Pero es quizá lo más importante, el acercamiento, ¿eh? Entonces, una vez que de alguna manera os habéis acercado a una distancia más o menos prudencial, ¿vale? Siempre es muy importante el observar lo que está haciendo, en este caso, el pez, ¿vale? Entonces, si el pez está con la cabeza baja, está comiendo del fondo, le veis tranquilo, entonces sí estaría receptivo para presentarle una mosca y que nos entre, ¿vale? Si el pez está nadando, ¿vale? Que es otro comportamiento muy de principio de temporada, no le lancéis, ¿vale? Cuando veáis digamos, a los peces metidos en las reculas y están nadando y los veis yendo de un lado para otro y demás, no están activos para comer, ¿vale? Están simplemente nadando por la zona, buscando de alguna manera el agruparse, pero esos peces no van a picar, ¿vale? Entonces, lo que os decía, centraros generalmente en digamos, las carpas que veáis comiendo en el fondo, ¿vale? Ese es en este caso, el primer indicativo de que las podéis pescar sobre todo con mosca, ¿vale? Sobre todo con mosca. Entonces, una vez que las veáis así, yo ahí hay una norma que normalmente no me salto y al final, de alguna manera, consigo no espantar. Eso es lo que os he dicho muchas veces. Básicamente, muchas veces es lo principal, ¿vale? Yo normalmente me gusta presentarlas a un palmo, ¿vale? De lo que es la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque debéis evitar lanzarles justo encima de la cabeza, ¿vale? Si les lanzáis justo en la cabeza, la carpa lo más probable es que se espante. Se espante porque no se espere que a lo mejor le hagáis el pum cerca de la cabeza y al final, por esa, digamos, ajustar demasiado, las perdéis, ¿vale? Entonces, acercaros despacio, recechar con todo el sigilo que podáis, ¿vale?
y siempre observar lo que esté haciendo o cómo se esté, en este caso, moviendo el pez, ¿vale? Entonces, lo principal, no le ataquéis lateralmente, ¿vale? Eso es muy importante, no le ataquéis de alguna manera lateralmente, porque el pez, en cuanto esté de costado, os va a ver enseguida. Incluso muchas veces antes de que podáis hacer uno o dos falsos lances y presentarles, ¿vale? Incluso si las tenéis que lanzar un pelín más lejos para que no sienta, mejor, ¿vale? Mejor. Muchas veces nos encabezonamos en acercarnos a ver cómo está comiendo y demás, y al final mueves un pie sin querer y demás, ¡pum! El pez ya te siente y se va. Vale. Eso es muy común, sobre todo cuando las tenemos en muy poca agua, ¿vale? Pero es por lo que os digo, por el aparato de Weber. Os van a sentir enseguida y generalmente vais a espantar antes de tener oportunidades de que os vea la mosca. Entonces, en los casos en los cuales los tengáis o las tengáis en muy poca agua, tenéis dos opciones: atacarlas de frente, que es lo que yo suelo recomendar, de frente o de espaldas, ¿vale? Principal. Si atacáis de espaldas, o si de alguna manera intentáis acercaros a ella por la espalda, tenéis las posibilidades de que nos vea o nos sienta, ¿vale? Eso es primordial. Pero sobre todo, os digo, yo lo que recomiendo en esos casos es una línea, ante todo flotante. ¿Para qué? Para que en el momento que lancéis y proyectéis, tengáis, digamos, la línea en la capa superficial y solamente, muy suavemente, tengáis que mover el bajo muy sutilmente, ¿vale? Muy sutilmente. No recomiendo el ritmo continuo o moverlo excesivamente rápido, ¿vale? Entonces, cuando las tengáis en muy poquita agua, ¿vale? Recordar de frente, es decir, con la cabeza hacia la parte contraria a donde estáis, o al revés, ¿vale? No te quites al pez de lado porque es que son muristas. Son muristas y os van a ver enseguida, ¿vale? Entonces, ¿qué artificiales os recomiendo en este caso utilizar en esos casos? ¿Vale? Principalmente moscas lo más discretas que tengáis. De verdad. O sea, no os dé por, de alguna manera, empezar a meterles cosas chillonas, porque las vais a espantar. Y sobre todo cuando están en muy poca agua, ¿vale? Cuando están en un palmo o 2 palmos, que están prácticamente a puntito de desovar y emparejarse, ese es el momento en el que normalmente espantamos más, sin querer, ¿vale? Entonces, lo que a mí me suele gustar usar, sobre todo ninfas muy naturales, cuanto más, mejor, ¿vale? Ninfas de este tipo, más chiquititas incluso, ¿vale? En un bajo, ya os digo, de unos 9 pies, no muy largo, ¿vale? Ninfas más o menos de este tipo, son las que menos van a golpear a la hora de presentarles, ¿vale? Un tricóptero chiquitito, cosas que de alguna manera no las alerten, digámoslo así, ¿vale? Ninfas como esta de un verde bar, ¿vale?
Esto suele ir muy bien cuando están sobre todo en muy poca agua. Muy poca agua. Y luego cuando ya de alguna manera las tenéis un pelín más profundas, pues podéis ir subiendo los tamaños. ¿Vale? Siempre, ya os digo, pescándolas en el fondo con ninfa. Siempre. ¿Vale? Eso es de alguna manera lo más adecuado. Y luego siempre tenéis la opción de ir aumentando los tamaños en función, como os dije en su momento, de que estén a más profundidad. ¿Vale? Entonces, para pescarlas con ninfa, ¿vale? En 1 o 2 palmos de agua, chiquititas, ¿vale? Sobre todo a principio de temporada. Tenéis a los peces normalmente muy remisos, están muy centrados en comer ninfas del fondo, pues de alguna manera es los artificiales que mejor os van a ir, ¿vale? Sobre todo a principio de temporada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando de alguna manera pasa ya el celo, ya las hembras se retiran de las reculas, empiezan de alguna manera ya, los machos se suelen quedar ya en las zonas de desove, ya de alguna manera las hembras ya no vais a tener prácticamente opciones, porque, os lo dije en su momento, suelen de alguna manera orillarse solamente en los momentos del celo, nada más, por desgracia. Entonces, yo hay una cosa que os diría. De hecho, voy a aprovechar este tutorial para deciroslo. Yo no soy partidario de pescarlas en freza. Principalmente porque sacar de alguna manera un pez en freza no solo no lo debemos hacer, sobre todo ya un pez grande, una hembra que normalmente es una reproductora y demás. Yo en este caso, en esos momentos, prefiero dejarlas tranquilas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si de alguna manera sacáis un pez en esa época, lo pescáis, le lesionáis y demás, aunque de alguna manera intentéis hacer las cosas lo mejor posible, si el pez al final termina fastidiado, probablemente perdamos en este caso una apuesta grandísima ese año. Yo por eso no soy partidario de pescarlas en freza. Prefiero dejarlas descansar y normalmente ya cuando terminan es sobre todo el mejor momento, ¿vale? Cuanto más respetuosos seáis con eso, pues evidentemente mantendréis de alguna manera una mayor población, porque eso es otro detalle que mucha gente no tiene en cuenta. Y al final lo que favorecemos es el hecho de que las fresas salgan adelante y cada vez tengamos más. Eso es básicamente lo principal, ¿vale? Entonces, ya centrándonos en cómo debéis pescarlas después de la fresa, ¿vale? Que es probablemente cuando más posibilidades tengáis de tener más o menos más peces, ¿vale? A mí lo que me gusta justamente, independientemente de las aguas que esté pescando y demás, suelo centrarme principalmente en los machos después del desove, ¿vale? Porque, bueno, generalmente, como os dije en el otro tutorial que hicimos anteriormente, después de la fresa normalmente los peces se activan, ¿vale? Entonces, básicamente es el mejor momento, porque ellos han terminado, digamos, la época de celo, intentan de alguna manera recuperar fuerzas y es probablemente el mejor momento
para pescarlas, ¿vale? Entonces, cuando ya de alguna manera las tenéis mucho más activas, que ya han terminado de frezar, ya notaréis que, digamos, en la zona en la que han estado frezando, pues generalmente se suelen quedar peces más o menos del mismo tamaño, que son los machos, generalmente, y nos dan en este caso las mejores opciones para pescarlas, sobre todo con streamer, ¿vale? Ya de alguna manera en esa época, después justo de desovar, las tenemos bastante más alegres, digámoslo así. Entonces, aprovechando que de alguna manera ellas las tenemos mucho más activas, pues dependiendo de la tonalidad de las aguas, muchas veces eso lo vais diciendo sobre todo el terreno, ¿vale? Dependiendo de la época que las pesquéis, dependiendo de las condiciones que os vayáis encontrando, pues como digo siempre, tenéis que de alguna manera intentar adaptaros a eso, ¿vale? Entonces, cuando ya de alguna manera las tenéis orilladas, que eso es de alguna manera la clave, es decir, sobre todo las tengáis a tiro, pero sin acercaros en exceso, ¿eh? Eso es probablemente lo más importante, ¿vale? Centraros ya en peces activos, es decir, a peces que veáis en actitud de estar comiendo, ¿vale? O bien peces que tengan la cabeza baja, estén comiendo del fondo, o hay muchas veces que al, digamos, observar el cómo se están comportando demás, siempre os dará la clave de lo que se estén alimentando, ¿vale? Sobre todo cuando ya las empezamos a pescar con streamer, ¿vale? Que ya lo que de alguna manera buscamos es picadas reflejas, incitarlas. Muchas veces, pues tener en cuenta que van a estar más agresivas, ¿vale? Entonces, os voy a dar una serie de claves para cómo debéis de actuar, sobre todo cuando las pesquéis con streamer, ¿vale? Como os digo siempre, aguas claras, tamaños, o sea, colores lo más naturales posible, ¿vale? Los más naturales que encontréis, de verdad. Son los que mejor os van a funcionar. Entonces, colores que pueden ir muy bien en condiciones de aguas claras, ¿vale? El oliva. Esto va fenomenal, ¿vale? Un oliva un poquito más, de alguna manera más plumoso. Veis que es un oliva un poquito más oscuro. O las podéis hacer incluso más chiquititas, como es esta, en pelo de conejo, que se mueven muy bien, muy bien. O el negro, ¿vale? El negro tenemos la ventaja de que se lo ve muy bien tanto en aguas claras como en aguas un poquito más tomadas, ¿vale? Y otro color que yo también recomiendo mucho cuando tenéis las aguas muy claritas, es el blanco, ¿vale? Streamers así, ¿vale? Veis que tiene la cabeza un poquito más. Esta, por ejemplo, la monté para que resaltara un poquito más, pero veis que el resto de tanto las colitas como de alguna manera el resto del cuerpo es en blanco muy natural, ¿vale? Jaspeados sobre todo, ¿vale? Entonces, eso, o esta oliva, por ejemplo, que veis que es un anzuelo muy chiquitito del número 12. Estos colores, francamente, para aguas claras, los que mejor os van a funcionar, ¿vale?
Como veis, son patrones muy sencillos, muy sencillos. Entonces, bueno, eso para condiciones de o tener las aguas muy claras, ¿vale? Los peces os pueden estar viendo con mucha facilidad, digámoslo así. Pues cuanto más discretos seáis, menos las espantaréis, ¿vale? Entonces, eso para aguas claras, ¿vale? Cuando tenéis las aguas un poco más, ya un poco más tomadas, ¿vale? Debéis de alguna manera ya de empezar a meter colores, ¿vale? Yo por lo menos es lo que suelo hacer. Empiezo a experimentar un poco con los colores, digamos, colores un poco más estridentes o más llamativos, para que contrasten un poco más con las aguas cuando las tenéis ya un poco más tomadas, ¿vale? Entonces, cuando tenéis ya las aguas un poco más tomadas, ya podéis combinar colores. Puede ser esta, ¿vale? En este caso es un color naranjita y oliva, que no termina de ser excesivamente chillón. Ahí veis las patitas. Y el tórax es en naranja. Otro color que también va muy bien es el chartré, como puede ser esta, para aguas ligeramente un poco más turbias, tener en cuenta que son colores más, digamos, más estridentes y siempre los verán con mucha más facilidad. Tenéis que, de alguna manera, o por ejemplo, como es esta, ¿vale? Ahí lo veis. Esta en este caso la monté prácticamente sin toras, solamente con las patitas. Podéis de alguna manera jugar con eso, ¿eh? No siempre tenéis que acudir a las fibras. Dependiendo de lo que como os digo, de lo que os encontréis, pues, y luego también podéis combinar. Esta en este caso es pelo de conejo, que es muy sedoso, y luego lo que hice fue combinarla con las patitas, en este caso son fluorescentes, ¿lo veis? Entonces, bueno, esto en aguas ligeramente turbias se ve muy bien, ¿vale? Sobre todo cuando la dejéis descender muy despacio. Sobre todo a la caída les da les hace dudar muchas veces, ¿vale? Y otro color que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo es el naranja, ¿vale? Veis que tiene las patitas y, como veis, es un anzuelo muy chiquitito del número 12. Tiene un tórax muy blandito en Dubin. Son imitaciones que golpean muy, muy poquito. Y lo bueno que tiene esto es lo que de alguna manera os digo siempre. La mosca cae y queda en esa posición. Ahí. Entonces lo bueno es que al reposar de esa manera en el fondo, cada vez que movamos y muevan las patitas, pues les llamará la atención, ¿vale? Con estos streamers es básicamente la clave. La clave. Yo por eso os dije en su momento lo del tema de los brillos, que no debéis en este caso usar. ¿Ves? Esto es un naranja, por ejemplo, que es bastante llamativo. Y no, cuando tengáis las aguas muy, muy turbias, podéis acudir a estos colores también. Y os van a ir muy bien, porque los van a ver enseguida, incluso muchas veces, sin ni siquiera todavía llegar al fondo, los lanzáis, ¡pum! Y según va cayendo muchas veces, los lo van a coger. ¿Vale? Otro color que va, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, el rojo. En aguas turbias va muy bien. ¿Por qué? Pues porque siempre de alguna manera lo van a identificar con el cangrejo.
Entonces es una imitación a tener muy, muy en cuenta porque les llama muchísimo la atención. Muchísimo. Y luego lo que os digo, luego podéis combinar, ¿vale? Como puede ser este, que también es un rojito, pero como veis le hemos puesto las patitas de goma, ¿vale? Ahí lo veis. Otro artificial que también va y otro color que va estupendamente, ¿vale? Cuando, pues, por ejemplo, los colores, digamos, más estridentes os van a ir genial, principalmente cuando tenéis las aguas muy tomadas. Muchas veces estáis pescando zonas en las cuales los peces no los estáis viendo muy bien. Tenéis la sensación de que está comiendo, pero no estáis viendo cómo está tomando lo que hay en el lecho. Estos colores van muy bien en esos casos, ¿vale? Y bueno, de alguna forma intentar, yo por lo menos es lo que más o menos procuro. Suelo llevar combinaciones de todo tipo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo he combinado patitas de dos tipos, depende, ¿vale? Pero lo que de alguna manera os va a dar la clave es ir probando, ir probando. A medida que de alguna manera vayáis viendo cómo se van comportando frente a los señuelos, pues vais a ir de alguna manera aprendiendo ese tipo de detalles, ¿vale? Eso con respecto a los streamers, ¿vale? Luego hay otra opción que siempre es bastante... Yo suelo acudir poco a ella. Solamente en los casos en los cuales a lo mejor no quieren de alguna manera nada, o las moscas de alguna manera cuando se las lanzáis os suelen rechazar, que muchas veces es muy frustrante, muy frustrante. Sobre todo en peces ya realmente grandes, muchas veces llega incluso a frustrar, muchas veces. Yo suelo recomendar estos vinilos, ¿vale? Son vinilos que se utilizan para el Black Bass. Lo podéis utilizar en este caso con caña de mosca. Lo único que tendréis que adaptar es el anzuelo, ¿vale? Entonces, para aguas claras, yo suelo en este caso recomendar colores así, muy claritos, ¿vale? Y para aguas ya ligeramente turbias, pues siempre podéis combinar, ¿vale? Estos vinilitos vienen muy bien porque son muy discretos a la hora de presentarlos muchas veces, cosas así. Y para aguas realmente ya cuando tenéis aguas muy oscuras, pues ya podéis ir a un azul, como puede ser este. Yo siempre suelo llevarlos, no siempre acudo a ellos, porque evidentemente ya el acudir a señuelos ya de vinilo no es lo suyo, porque siempre de alguna manera intentamos buscar básicamente el pescar con lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces nos vemos obligados a acudir a ellos porque a lo mejor estáis pescando con streamer y no quieren ese tipo de movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto a la pesca con streamer, ¿vale? Lo vamos a hoy, en este caso, a dejar aquí, porque solamente quería daros una serie de nociones de lo que debéis, en este caso, de utilizar. Principalmente me he querido centrar en las moscas más, en este caso, más efectivas. Pero, como os digo siempre,
lo que más peces os va a dar es el hecho de experimentar. Y probando cosas hasta que deis con la tecla. En el momento que deis con la tecla, la verdad que es un pez que suele ser bastante fácil, ¿vale? Pero, como os digo, siempre y cuando hagamos las cosas bien, como digo yo. Intentemos, yo lo he dicho, vamos, lo he comentado con muchos conocidos, muchos amigos, lo verdaderamente más importante en esta técnica es el acercamiento, más que el utilizar un determinado artificial u otro. Lo que más peces os va a dar, en este caso en esta técnica, es el cómo os acerquéis a los peces. Siempre y cuando de alguna forma los peces os acerquéis bien y sobre todo lo más importante que no sientan, es cuando vais a tener en este caso más posibilidades y sobre todo vais a sacar más peces. ¿Vale? Pescaréis mucho más tranquilos, los peces no se tiran, en definitiva. Que es, como os digo, básicamente la clave. Así que nada, espero que estas nociones en este caso vengan bien, os valgan para vuestra jornada de pesca. Y bueno, ya en el siguiente tutorial vamos a empezar ya a profundizar os hablaré sobre las moscas flotantes, el tipo de moscas flotantes que podéis utilizar ya cuando de alguna manera las tengáis el agua más caliente, ¿vale? Entonces, bueno, profundizaremos más en la pesca en superficie, ¿vale? Este tutorial quería centrarlo principalmente en la pesca con streamer porque para mí es básicamente el mejor artificial que podéis utilizar para los peces grandes. Sin duda. A veces tenéis que acudir a la ninfa porque hay momentos en los cuales ellas están muy delicadas. Es un pez, la verdad que cuando los peces crecen, a veces se vuelve muy exquisito, mucho. Yo muchas veces lo comparo con la trucha, muchas veces para la hora de comer, porque dependiendo del sitio, pues se centran en un determinado invertebrado o alimento, y como no lo tengáis o no lo identifiquéis, de verdad podéis estar toda la mañana viendo peces y demás, pero no vais a hacer con ellos. Entonces, bueno, en este caso me he querido centrar en el tema de streamers y, bueno, principalmente echarle paciencia, porque con este pez es primordial. Yo cuando empecé a pescarle cometía muchos errores por el hecho de precipitarme a la hora de rececharlos, a la hora de estar pescando y tal. He espantado muchos peces. Entonces, bueno, al final con los años, pues es lo que os decía el otro día. Aprendéis básicamente de los errores que podemos ir cometiendo. Pero bueno, lo bueno es que, como digo yo, tenemos todo el tiempo del mundo para seguir aprendiendo de este pez. Así que nada, en el próximo tutorial os voy a hablar ya de las moscas de superficie. Nos vamos a centrar en las moscas de superficie que podéis utilizar cuando ya tengáis hayan terminado el cero. Ya hablaremos de la posfreza y ya sobre todo la pesca ya con el tiempo bueno, ¿vale? Cuando ya tengamos temperaturas en este caso más adecuadas para esta especie, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial y espero que estas nociones os sirvan en vuestra jornada de pesca ahora en primavera, que está prácticamente al empezar. Un saludo, suscriptores.